Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta meditación del segundo sábado en reparación al corazón inmaculado de María. De todas maneras, comenzamos hoy con las oraciones para desagraviar al corazón de la Virgen, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una petición que la Virgen María hizo. Voy a leerles aquí para pedir los 5 primeros sábados del mes, este es nuestro segundo sábado de 15 minutitos, por las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, por las blasfemias contra su virginidad perpetua, por las blasfemias contra su maternidad divina, cuando se niega que ella es madre de Dios y madre espiritual de la humanidad, y por los escándalos de aquellos que tratan públicamente de implantar en los corazones de los niños indiferencia, desprecio y hasta odio hacia la Virgen, ¿no? También por aquellos que directamente la insultan y destruyen sus sagradas imágenes. Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos en unión a los méritos de nuestro Señor Jesucristo este acto de reparación y clamamos a tu divina misericordia para que perdones a las almas que han tenido la desgracia de ofender a nuestra Santísima Madre. Bueno, vamos a rezar las jaculatorias que nos dio la misma, bueno, el arcángel a los niñitos de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y eso lo rezamos 3 veces para hacer una por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de tu Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, les pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Bueno, ahora sí vamos a poner nuestro temporizador y la cuenta regresiva de los 15 minutos para hacer la meditación y este segundo domingo vamos a hacer los misterios luminosos. Bien. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. Bueno, como todos sabemos, Jesús nos dio ejemplo de todo, incluso en el bautismo, que al comienzo era el bautismo de Juan Bautista, ¿no? En el cual a uno se le perdonaban los pecados, era un acto de humildad acercarse a él. Tanto así que Juan le dice a Jesús, yo soy quien debería ser bautizado por ti, no soy digno de bautizarte, ¿no? Pero Jesús le dice que se tiene que hacer como se dice la ley, o sea, él daba el ejemplo, ¿no? Y en ese momento pues se abre el cielo y aparece la Santísima Trinidad, está representada por la voz que dice, este es mi hijo, ¿no? Y al que amo, hay que escucharlo, hay que seguirlo, ¿no? Él es mi hijo amado, el Espíritu Santo desciende como paloma, por eso toda la vida lo representan como la paloma, porque desciende, y en Juan, ¿no? Juan había tenido antes una visión en la que le decían que sobre el que descienda la paloma, el Espíritu, él era el Hijo, ¿no? El Mesías. Entonces, él ve esto, ¿no? Y lo cuenta a sus propios discípulos, ¿no? De Juan Bautista, y les dice, no, o sea, esto ocurrió, ¿no? O sea, él es el Cordero, él es el Mesías, ¿no? Juan era el precursor de Jesús, el que preparaba el camino, ¿no? El que iba hablando a la gente que se arrepientan, que se conviertan. Y entonces en ese contexto es que llega Jesús y llega pues totalmente, ¿no? De una forma pública prácticamente, ¿no? Se acerca y se mete al río Jordán y es recibido el Espíritu Santo y bueno, él mismo ya era la Santísima Trinidad, parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces les quiero leer esta partecita, esta reflexión sobre el bautismo de Jesús. Contemplemos cómo Cristo entra en el agua. El cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu Santo desciende sobre él para ungirlo en la misión.
porque ya le esperaba su misión, pues, ¿no? Ese es el comienzo de la misión pública de Jesús. En el bautismo nos unimos a Él como el sarmiento a la vid, como hijos por adopción, pero hay que perseverar siempre en el cumplimiento de su divina voluntad. O sea, hay que perseverar, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que bautizarnos, ya es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o sea, ya es un bautismo diferente al bautismo de Juan Bautista. Sin embargo, ese bautismo nos convierte en hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios, ahora somos, además de creación de Dios, elevados a la categoría de hijos, hijos merecedores de una herencia, de un reino, ¿no? Como vamos a ver luego en el tercer misterio. Bien, pasemos al segundo misterio luminoso, que es la revelación de Jesús en las bodas de Caná. A mí particularmente me encanta, me emociona este misterio, este pasaje de la Biblia, porque me hace ver a la Virgen como esas madres que están pendientes de lo que pasa. Ella no era indiferente, ¿no? O sea, ella estaba mirando, hoy se acabó el vino. Y no decía, bueno, ahí que es problema de ellos, sino cómo ayudo, qué hago para solucionar. O sea, estaba cargándose la cruz de los otros, ¿no? No solamente ella. Y obvio, siendo la madre de Jesús, sabía que Jesús podía hacer algo y va y le dice, ¿no? Jesús, se acabó el vino, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y Jesús, pues siempre dicen, ay, qué feo le contestó a su mamá. Pero bueno, es una forma, es una expresión, pero como en los chats que a veces tenemos, uno escribe algo y no se sabe con qué voz lo está diciendo la otra persona y uno lo interpreta como mejor le parece, ¿no? Entonces puede ser que Jesús haya dicho, ya tiene otros que nos importa, pues mamá, no, o sea, es el problema de ellos, yo estoy acá tranquilo, ¿no? En cambio, gente que lo interpreta como, ay, a ti y a mí qué nos importa, o a mí qué me importa, ¿no? O sea, como si Jesús la hubiera maltratado. Y eso contradice todo lo que es la personalidad de Jesús, ¿no? Él no era una persona maltratadora para nada, al contrario, su personalidad es de alguien compasivo, de alguien empático, o sea, ni hablar, ¿no? Tanto así que cuando la Virgen lo pone entre la espada y la pared, o sea, como que, ok, ¿no? Por algo ella va y dice, "Oh, hagan lo que Él les diga, ¿no? Y pues se ve el primer milagro público de Jesús, que pues como dicen a muchos, ¿no? Qué buen Dios tenemos que nos convierte el agua en vino, ¿no? O sea, todos los alcohólicos. Pero bueno, fuera de eso, es muy bonito ver cómo la Virgen, ¿no? Impulsa a Jesús a empezar su vida pública ya, a hacer un milagro, que todo el mundo sepa, que todos lo vean, y que Jesús, a pesar de poder decir no quiero, no sé qué, y al final hace lo que su mamá le pidió, ¿no? O sea, ya mamá, voy a hacer esto, ¿no? No ha llegado mi hora, pero bueno, ya voy a hacerlo, ¿no? Como hijo dócil, como hijo que escucha a su madre, ¿no? Y es bonito cuando uno se da cuenta también la actitud de esos siervos, ¿no? Sí, obedecieron a un señor que ni siquiera era, o sea, era un invitado más, ¿no? Yo me imagino irme a una fiesta y decirle, ¿sabes qué? Haz esto. No, no me da la gana, ¿no? O sea, no quiero, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Por qué? Pero ellos también llenaron las tinajas, y no era que abrían un grifo, un caño y ahí salía el agua, ¿no? Tenían que irse con el tinajón hasta el pozo, traerlo con agua, o sea, era trabajo, ¿no? Pero llenaron las tinajas, hicieron su parte y Jesús hizo un milagro que hasta el día de hoy es conocido, ¿no? Y qué bonito milagro, ¿no? O sea, muy bonito y sobre todo a mí me llama también la atención cuando digo, esto no era, o sea, resucita a alguien que se murió, cúrale la lepra, no, era algo entre comillas trivial. Era una fiesta, era un matrimonio, ¿no? Entonces, si tú te quedas pensando, si Dios se preocupa hasta de una fiesta, ¿cómo no se va a preocupar de algo más grande? ¿No? Si en unas bodas él dice, ok, voy a ayudar, o sea, imagínate en algo que es de vida o muerte, en algo que implica tu supervivencia, ¿no? Entonces, siempre acordarnos de eso, ¿no? O sea, y recurrir a ella, ¿no? A la Virgen, la mamita, pídele a Jesús, acuérdate de las bodas de Caná, igualito pídele, ¿no? O sea, y bueno, vamos a leer aquí una reflexión sobre este misterio. La revelación de Jesús en Caná. Contemplemos cómo Cristo transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe.
gracias a la intervención de María. Encomendémonos siempre a María, pues ella está al pendiente de lo que nos hace falta, y respondamos a la invitación que ella nos hace. Hagan lo que Él les diga, e imitémosla en su confianza sin límites para con Jesús, ¿no? O sea, hacer lo que Jesús diga. Ahí está la clave, ¿no? Queremos vino en abundancia, queremos gracias en abundancia, hagan lo que Jesús dice. Y en el Evangelio encontramos lo que Jesús quiere que hagamos, ¿no? Así de fácil. Bueno, pasamos al tercer misterio, que es el anuncio del reino invitando a la conversión. Si nosotros nos ponemos a analizar este misterio, ¿no? ¿Cómo era antes de que venga Jesús la vida en el mundo? Pues llena de odio, llena de venganza, llena de revancha, llena de aprovecharse uno del otro, de cero empatía, ¿no? Quizás uno que otro podría ser personas, ¿no?, realmente justas, pero la mayoría, o sea, era un mundo lleno de egoísmo. Ahora, digamos, sigue habiendo gente egoísta y todo, pero hay un gran grupo de gente cristiana que se desvive por ayudar a los demás, que hace cosas por los demás desinteresadamente, perdona, apoya, ¿no? Y me canso de adjetivos buenos. Gracias a Dios tengo la suerte de conocer sacerdotes santos, religiosas santas, laicos santos, ¿no? Me imagino que también están las manzanas podridas como en todos lados, pero yo puedo hablar de lo que yo conozco. Y he visto gente caminar, ¿no? Un sacerdote caminar con su pierna así toda trombosada por todos los campos y todos los cultivos, solamente para llegar al pueblito más alejado y hacer una misa, ¿no? Y sentarse una hora a confesar, luego de haber llegado caminando, ¿no? Luego, o sea, sudando, o sea, y sin ganar un centavo, con sus pantalones todos viejitos, sus zapatos todos gastados, ni siquiera en zapatillas, sino en zapatos, caminando. O sea, y eso nunca sale en televisión, eso no sale en ningún lado, pero eso es el reino, ¿no? Esta persona está anunciando el reino, llevando a Jesús a ese pueblito alejado donde no hay nadie para hacer una misa, ¿no? Incluso a veces están también en toda la gente que está en una ceremonia, no sé, tomando, qué sé yo, ahí también he visto a este mismo sacerdote repartiendo sus hojitas de la Biblia con la palabra ahí escrita, reflexiones, ¿no? O sea, y es una persona, y conozco muchísimas más. Y de eso también debemos imbuirnos nosotros, ¿no? Ya, yo no me voy a caminar todo el campo, ¿no? Pero con la gente con la que me encuentro, con mi propia familia, darles ese buen ejemplo, que en mi casa se note que reina Dios. Si yo logro eso, ya logré bastante, porque mi casa ya es como una sucursal del cielo. El reino de Dios está en mi casa. ¿Y qué es lo que debe caracterizar al reino de Dios? El amor, ¿no? El amor. Porque si hay amor, pues hay todo. Rayos, me apuro. El cuarto misterio, la transfiguración. Dice, vemos cómo la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo y el Padre lo acredita ante los apóstoles para que lo escuchen y se dispongan a vivir con él la pasión a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Que anhelemos la gloria del cielo que nos tiene prometida Jesús. En el misterio de la transfiguración, ¿no? Yo recuerdo de chica decía, pero ya, entonces si ya lo vieron que se transfiguró, ya todos debían creer que es Dios. Luego me dicen, no, pero es que solo lo hizo delante de Pedro, de Juan y de Santiago, y les digo, no lo cuenten, ¿no? Y era ya justo antes de su pasión, porque él quería como darles esa fuerza, ¿no? Que vean, que tengan la certeza de que Jesús hablaba la verdad, a pesar de que habían visto tantos milagros, ¿no? Que ya con eso era suficiente. Pero Jesús, además de eso, se transfigura, ¿no? Pasa de su figura humana a ser una figura de luz, ¿no? Aparecen Moisés y Elías hablando con él de la pasión que Jesús tenía que vivir. O sea, también se pone uno en el lugar de Jesús, tener que estar sabiendo ya lo que le esperaba dentro de poco, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero ahí Jesús llevaba eso, y como decía él, a cada día le bastaba su afán, ¿no? Entonces, finalmente tenemos el quinto misterio, que es mi favorito, la institución de la Eucaristía. Vemos cómo Jesús
se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies, las formas del pan y el vino, ¿no? Y nos da así testimonio de su amor por la humanidad, además de la cruz, ¿no? Hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Y en el sacrificio de la cruz, ¿no? Estuvo en su pasión hace 2000 años, pero luego en cada misa ese sacrificio se actualiza. No es que vuelve a ocurrir, sino que como que se trae del pasado al presente, ¿no? El mismo sacrificio se vuelve a traer al altar. Para Jesús no hay imposible. Y entonces, cada vez que Él entra en una misa, en la consagración del pan y el vino, Él está actualizando ese sacrificio de la cruz. Por eso es tan importante. O sea, cada vez que estás en misa, estás al pie de la cruz. Estás al pie de la última cena con Jesús. Y es más, Él dijo que el que comía su cuerpo y bebía su sangre iba a tener vida eterna y Él nos iba a resucitar. Es que a eso, ese cuerpo, ese pancito, ¿no? Por afuera, ¿no? Como las adivinanzas, pan por afuera, corazón de Jesús por adentro, ese pancito era el cuerpo, es el cuerpo de Jesús. Ese vino se vuelve sangre después de la consagración. Entonces yo recibo a Jesús, me como a Jesús, entra en mí y yo entro en Él, nos hacemos una sola persona de amor, ¿no? Y me voy divinizando cada vez más. Voy teniendo un poco más de la vida de Jesús, su vida de luz. Por lo tanto, me vuelvo más digna de ir al cielo, ¿no? Si no tengo esa vida de Jesús, yo no, ¿qué hago yo toda apagada, ¿no? Como una cosa opaca, sin nada de luz, sin nada de gracia en el cielo, ¿no? Piedras ya deben haber bastantes, ¿no? O sea, uno tiene que llenarse de esa vida espiritual, de esa vida divina, ¿no? Del Señor Jesús, Él mismo, ¿no? Luego dice, existe un vínculo entre la Eucaristía y la Virgen María. La carne de Cristo en la Eucaristía es sacramentalmente la carne asumida de María. O sea que cuando comulgamos a Jesús, esa carne, ya que él no tenía papá físico, ¿no? Esa carne viene de la Virgen. Entonces es como recibir a la Virgen y al mismo tiempo al Espíritu Santo y al Padre, ¿no? Porque donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu. Entonces recibimos a la Santísima Trinidad y recibimos a la Virgen María. Entonces, ¿se imaginan? O sea, aparte ya que solo Jesús era suficiente emoción, ya también tenemos al Padre, al Espíritu y a la Virgen, ¿no? Entonces, deberíamos estar corriendo a comulgar, ¿no? Cada vez que se pueda, diario, ¿no? Entonces, eso es algo que es un regalo invaluable, ¿no? Entonces, nos dice finalmente, veneremos de tal modo los sagrados misterios de su cuerpo y su sangre, que experimentemos en nosotros los frutos de la redención. O sea, que cada vez que tú recibas ese cuerpo de Jesús, pues te llenes de él, te transformes, ¿no? Y para terminar, pues no olvidarnos la cantidad de milagros, ¿no? Signos eucarísticos que hay, ¿no? Cuántas hostias estudiadas que se han convertido en carne, que han sangrado, que esa sangre está viva, o sea, que esa misma sangre tiene el mismo, es AB positivo, igualita que la sangre de la sábana santa, igualita que la sangre del otro milagro eucarístico de Lanchano, la de Buenos Aires, la de Tixla, o sea, si uno ve la cantidad de evidencias que tenemos sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, o sea, ya no te queda la menor duda, o sea, tendríamos que ser pues necios para no creer, o sea, científicos, cardiólogos forenses de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, de todo el mundo, que ni sabían que lo que estaban examinando era un pedacito de una hostia que se había vuelto sangre o carne, decían que, y sin duda alguna, eso era tejido del corazón, ¿no? De una persona que estaba viva cuando se tomó la muestra. O sea, es impresionante, ¿no? Los invito a que investiguen también los milagros eucarísticos porque se van a enamorar de la hostia. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado. A ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén. Bueno, espero vernos el próximo sábado, el próximo primer sábado. Chao.